Sin llegar a un veredicto, los integrantes del jurado en el caso contra el expresidente Donald Trump terminaron su primer día de deliberaciones. El grupo deberá regresar mañana, pero no se sabe cuánto podría durar este proceso con el que debe haber unanimidad para declarar a Trump culpable o inocente. Solo quedan 4 días para las elecciones en México, las más grandes que haya tenido el país. En la cuenta atrás, la inseguridad y la violencia es el tema que más preocupa a la población y del que los candidatos han hecho eco en sus campañas políticas. Tenemos reporte de nuestros enviados especiales. Sudáfrica elige hoy a los 400 integrantes de la Asamblea Nacional que son los encargados de escoger al presidente. Las encuestas pronostican que el partido oficialista, Congreso Nacional Africano, que ha gobernado desde el fin del apartheid, podría perder su mayoría por primera vez en 30 años. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Estados Unidos. Terminó el primer día de deliberaciones del jurado en el caso contra el expresidente Donald Trump por la presunta falsificación de registros comerciales, pero deberán regresar mañana para continuar el proceso. Son 12 integrantes que analizan las pruebas y alegatos presentados por la Fiscalía y la defensa de Trump para lograr un veredicto. La decisión de declararlo culpable o no debe ser unánime. Ampliamos en el siguiente informe. A partir de este miércoles, el futuro judicial del expresidente Donald Trump recae en las manos de los 12 integrantes del jurado. 5 mujeres y 7 hombres deben analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa para lograr un veredicto, una decisión que debe ser unánime. Tienen que decidir con respecto a cada cargo si lo declaran culpable o no culpable de cada uno de esos 34 cargos, y el veredicto tiene que ser unánime, pero en cada cargo. Así que en teoría podrían declararlo inocente de 33 cargos y culpable de uno, o lo contrario, o una combinación de ellos. Pero aunque el expresidente sea declarado culpable, para expertos no pagaría una condena en prisión. Aunque hay una sentencia máxima de 4 años de prisión, es muy poco probable que el expresidente cumpla algún tiempo en prisión. Es mucho más probable que haya algo así como una multa y libertad condicional o una combinación de esas cosas con respecto a cualquier hallazgo de culpabilidad en este caso. Por su parte, Trump, a su salida de la corte, volvió a rechazar las acusaciones en su contra. Insiste en que el proceso es parte de la instrumentalización de la justicia en su contra. Lo que ha pasado aquí es la instrumentalización en un nivel que nadie ha visto antes, que nunca se debió haber permitido que sucediera. Han sido 5 semanas que no he hecho campaña y estoy liderando las encuestas. Algo está pasando, porque creo que las personas en este país ven que este es un acuerdo que se está usando como un arma por los demócratas para atacar a sus oponentes políticos. Trump enfrenta 34 cargos criminales por supuestamente alterar documentos contables para ocultar un pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels para ocultar una presunta relación extramatrimonial con el magnate republicano. México está en plena cuenta atrás de cara a las elecciones de este domingo y la inseguridad y la violencia son el tema que más preocupa a la población, según una encuesta de Ipsos de 2024. Nuestro equipo fue hasta Guadalajara para hablar con los habitantes de la capital del estado de Jalisco, uno de los más peligrosos del país en términos de cifras de víctimas de homicidios y desapariciones. Como es ahora el caso de Aylin Yamilet, decenas de nombres y de rostros empapelan esta glorieta de las y los desaparecidos de la ciudad de Guadalajara y recuerdan que el estado de Jalisco es el que registra más desapariciones de todo México y que además se sitúa entre los 5 más peligrosos de todo el país. No es mi prima la única con la que hemos tenido que sufrir este tipo de situaciones, sino también con mi madre. Hace ya más de 4 años pasó esto y no se ha sabido absolutamente nada. La realidad es que por parte de las autoridades no es mucho el trabajo que realizan. Tengo un niño que falleció hace unos 18 años, tuve un accidente y pues a veces siento esa tranquilidad y esa paz porque yo sí sé dónde está ese niño. La Universidad de Guadalajara observó que hay más desapariciones en los barrios donde predominan los Android respecto en los que predominan los iPhone, o también en donde hay más venta callejera respecto a las zonas donde hay más piscinas en la ciudad. Un sesgo de clase que se explicaría por el hecho de que los cárteles de narcotráfico buscan secuestrar personas sin recursos para utilizarlas como víctimas de trata o como mano de obra forzosa. Esta competencia comercial
propia de todo desarrollo capitalista está siendo solventada, está siendo arreglada por vía de la sangre, ¿no? Y entonces cuando se invaden, cuando de repente piensan o creen que están vendiendo donde no se debe, es cuando empiezan las masacres. Pero fíjate cómo es esta competencia de corte económico, preñado por elementos políticos, empresariales, en realidad es lo que está abajo de estas guerras del narcotráfico, ¿no? Son múltiples las fórmulas que han intentado los distintos gobiernos para acabar con la violencia vinculada al narcotráfico, desde la guerra total hasta acuerdos por debajo de la mesa, según señalan analistas mexicanos que además denuncian corrupción entre las autoridades. Sea como sea, hay un factor determinante que es imposible de eliminar de esta ecuación y es el hecho de ser frontera con Estados Unidos, donde, según las cifras de Naciones Unidas, no cesa de aumentar la demanda por drogas ilegales. Cambiamos de tema, continúan los bombardeos israelíes en Rafah a pesar de la condena internacional. Imágenes en terreno muestran ataques a hospitales y campamentos de refugiados, pero Israel afirma que actúa dentro del derecho internacional. La ofensiva israelí ya deja más de 36.000 muertos, mientras el gobierno advierte que la guerra podría extenderse durante todo el año. Miembros de la Defensa Civil Palestina tratan de rescatar a un hombre herido frente al hospital emiratí en Rafah. Pero una explosión impide el rescate. El área del extremo sur de la Franja de Gaza, actual epicentro de la guerra, está bajo constante bombardeo israelí. Incluso los hospitales protegidos por el derecho internacional humanitario. Fuimos atacados dentro del hospital emiratí con cohetes o con drones, no sabemos, pero fue una fuerte explosión que nos arrojó. Varias personas resultaron heridas. A pesar de la condena internacional por los recientes ataques a campamentos de refugiados y del llamado de la Corte Internacional de Justicia para poner fin a las operaciones en Rafah, Israel continúa sus operaciones militares en esta área. Columnas de humo dan cuenta de los bombardeos, que se intensifican en las noches. Los palestinos no saben dónde refugiarse. Al norte de Rafah, en Han Yunis, decenas de heridos llegan al hospital europeo. Los cohetes cayeron directamente sobre nosotros. Me lanzaron 3 metros y este joven cayó a mi lado. Sin refugio y sin ayuda. Desde que empezó el asedio de Rafah a comienzos de mayo, la ONU ha reportado el ingreso de solo 170 camiones de ayuda humanitaria, una gota en el océano de los 500 camiones que se necesitan diariamente para atender a la población. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, hizo un fuerte llamado de atención a las naciones occidentales por su apoyo a Israel, culpándolos por la muerte de decenas de miles de palestinos. El mandatario cuestionó el papel de Naciones Unidas e hizo un llamado a los países árabes e islámicos a que se unan para tomar una decisión en conjunto sobre lo que ocurre en el enclave palestino. ¡Ey, Amerikan devleti! Si no puedes detener un genocidio que toda la humanidad está viendo con una retransmisión en directo en el siglo XXI, ¿para qué sirves? Si el futuro del mundo se deja al gusto de 5 países, ¿qué necesidad hay de esos enormes edificios, de gastar tanto, de emplear a tanta gente? Por no hablar de detener el genocidio, las Naciones Unidas ni siquiera pueden proteger a su propio personal, ni siquiera a sus propios cooperantes en Gaza. No solo la humanidad, sino el espíritu de las Naciones Unidas está muerto en Gaza. Este miércoles comenzaron en Sudáfrica unas reñidas elecciones legislativas. Se trata de los comicios más complicados en el país en 3 décadas desde el fin del apartheid. Los votantes escogerán a 400 diputados designados proporcionalmente y postulados por 50 partidos en medio de la tensión y el progresivo deterioro de la popularidad del Congreso Nacional Africano, el partido del difunto Nelson Mandela, que por primera vez podría perder la mayoría absoluta. Previamente, Jerónimo Delgado, investigador del Centro de Estudios Africanos de la Universidad Externado de Bogotá, en Bogotá, en Colombia, nos contaba qué significaría que el CNA pierda la mayoría absoluta mientras se da el ascenso de estas fuerzas opositoras. A ver, es una situación que podría darse por primera vez. No se espera que el Congreso Nacional Africano pierda la mayoría, pero sí la mayoría absoluta. En el sistema político sudafricano lo que tenemos acá es que la gente vota por los miembros del Parlamento y luego los miembros del Parlamento votan por el presidente. Hasta ahora, con la mayoría absoluta del Congreso Nacional Africano siempre había podido poner el presidente sin ningún tipo de problema. Lo que significaría de perder esta mayoría absoluta significaría que al Congreso Nacional Africano le tocaría empezar a hacer coaliciones con otros partidos políticos para asegurarse la continuación del presidente Ramaphosa en el poder.
Y esto es una situación que nunca se ha visto en Sudáfrica. Justamente estábamos hablando esta mañana con algunos colegas en Sudáfrica y esta posibilidad de que el Congreso Nacional Africano ya no tenga una carta blanca para gobernar como ellos quieren el país, sino que le toque empezar a hacer alianzas con otros partidos de oposición. Yo creería que la alianza va a ser sobre todo con la alianza o la alianza democrática, el DA, que es un partido de centro que le va a permitir a ellos empezar a tener una voz mucho más fuerte dentro del gobierno. Han sido la oposición fundamental durante los últimos años. Y yo no vería, por ejemplo, una alianza muy fuerte con los partidos mucho más radicales de izquierda como el MK o el IFF, por ejemplo. Corea del Norte cumplió su amenaza tras advertir que respondería al lanzamiento de panfletos contra el presidente o contra el líder Kim Jong-un desde Corea del Sur. El ejército de Pyongyang lanzó hacia su vecino del sur más de 200 globos con basura y excremento. Más en el informe de Jesús Yajuri. Crece el nerviosismo en la península de Corea. Alrededor de 260 globos con basura y excrementos fueron lanzados este miércoles desde Corea del Norte hacia la vecina en el sur, en la más reciente escalada de las tensiones entre ambos países. El hecho ocurre días después de que Seúl enviara cientos de globos con panfletos, medicinas, alimentos y memorias USB con noticias del mundo exterior hacia Corea del Norte, uno de los países más aislados y herméticos del mundo. Algunos residentes dijeron estar atemorizados. Oí un fuerte ruido de algo enorme cayendo. Entonces algo empezó a volar alrededor de la carretera. Todo el mundo estaba muy asustado. En ese momento me preguntaba qué nos habría pasado si además de basura hubiera virus o sustancias químicas. Una unidad militar contra explosivos y el equipo de respuesta a guerra química y biológica se desplegaron para inspeccionar y recoger los residuos. El gobierno también emitió una alerta advirtiendo a los residentes que se mantuvieran en sus casas y que informaran a las autoridades de cualquier avistamiento. Pero el miedo ante la posibilidad de más choques entre los dos países sigue latente. Pensé que la guerra podría ocurrir de inmediato. Por decirlo de un modo un poco fuerte, lo sentí así. Si esta situación crece, se convertirá en una guerra. Como evidentemente no sé lo lejos que está Corea del Norte, estaba muy ansiosa. El hecho no dejó daños, como sí ocurrió en 2016, cuando artefactos norcoreanos similares afectaron automóviles y otras propiedades. La comunidad LGBTIQ+ se mostró desconcertada ante las palabras despectivas utilizadas por el Papa Francisco en su negativa a aceptar homosexuales en el sacerdocio, sobre todo después de sus declaraciones el año pasado en las que decía que la Iglesia estaba abierta a las personas de orientación sexual diversa, pero que había ciertas reglas. El informe es de Janet Bustamante. Así, Francisco comenzó su papado en 2013. Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar? Reconocido por su acercamiento a la comunidad LGBTIQ+, el Papa sorprendió utilizando términos despectivos contra el colectivo en una reunión a puerta cerrada con los obispos de Roma, al tiempo que se negó a admitir a homosexuales en el sacerdocio. Sin embargo, el incidente se filtró a la prensa local, creando el desconcierto entre los católicos. Las palabras del Papa fueron realmente malas, por eso creo que hubo mucha decepción y también miedo, especialmente entre la gente católica LGTBIQ+, que consideraba entonces que el diálogo que el Papa Francisco inició era algo falso. Ante la polémica desatada por sus palabras, el portavoz del Vaticano ofreció una disculpa en nombre del pontífice. El Papa nunca tuvo la intención de ofender o expresarse en términos homofóbicos y se disculpa con aquellos que se sintieron ofendidos por el uso de un término reportado por otros. Pese a ello, la controversia continúa. Y es que Francisco ha sido promotor de la inclusión de los homosexuales, bisexuales y transexuales, entre otros, a la Iglesia Católica, bajo la premisa de que las leyes que criminalizan a estas personas son un pecado y una injusticia. Bueno, no creo que el Papa deba usar cualquier tipo de palabras. Él es el Papa, él es el jefe de la Iglesia. Creo que debería ser más cuidadoso y consciente de las cosas que salen de su boca. Debería realmente practicar y mostrar al mundo lo que es ser un verdadero católico. Lo cierto es que durante sus 11 años de papado, estas propuestas que favorecen a la comunidad LGBTIQ+, le han hecho ganar detractores dentro y fuera de la Iglesia. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.